8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15 minutos. Saludamos al doctor César Pazimiño, genetista. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar de Pichincha Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Este último fin de semana se produjo un nuevo repunte de casos de COVID-19 en nuestro país, más de 3.000 entre el sábado y el domingo, lo que enciende nuevamente las alertas en el Ecuador respecto a los contagios que se están acelerando, y la provincia de Pichincha es una de las más afectadas. Estas nuevas variantes del COVID-19 registradas en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil también mantienen en alerta al mundo en general, y qué decir de nuestro país, donde ya se está presente esta variante del Reino Unido. ¿Se conoce cuántas personas podrían estar portando esta variante del COVID? ¿Hay manera de determinar cómo está comportándose esta variante del Reino Unido en el Ecuador? Doctor, buenos días. Hola, buenos días. La única manera de comprobar si tenemos la variante de las tres que están en problemas, digamos, la de Reino Unido, la de Sudáfrica y la de Brasil, sería haciendo la secuenciación del material genético del virus a todas las personas que tengan los casos, digamos, nuevos. Las pacientes que tuvieron ya el COVID, partimos de que tenían las variantes anteriores. Entonces, esto es una propuesta que se ha hecho varias veces, que el Estado debe estar consciente de que la única manera de saber qué variantes tenemos es a través de la secuenciación del virus, es decir, descifrar el código genético del virus y a través de eso ver qué mutaciones tienen y darle el nombre específico para saber. Por ahora se han descrito 4 casos. Entonces, yo creo que si es que al ritmo que va cambiando la variante nueva por las variantes antiguas, ya se habla que el 50% de la variante nueva está ya copando a los pacientes, entonces quiere decir que esa misma proporción probablemente la tengamos aquí. ¿Por qué? Porque el virus está mejor adaptado, ha evitado, y esa es una de las cuestiones que llama la atención, ha evitado los sistemas inmunes, y eso es una cuestión que preocupa, y por eso la preocupación en el mundo de esta nueva variante. Es el mismo virus con unas mutaciones que le hacen más contagioso. No se ha descrito más agresividad, más mortalidad por ahora, pero efectivamente, si hay más número de enfermos, va a haber más número de fallecidos. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto ¿Qué poder tal? saludarle. Una vez que se ha confirmado que la nueva variante ha llegado al Ecuador, ¿cuál cree usted que debía haber sido, digamos, más allá de las medidas que ya adoptó el gobierno y la autoridad sanitaria, que es en este caso el Ministerio de Salud, cuál cree usted que debía haber sido la medida más urgente a adoptar? Bueno, creo que en este momento las medidas que están mostrando todos los países, que es un poco el aislamiento geográfico otra vez, el de impedir que sus ciudadanos vayan a Sudáfrica, vayan al Reino Unido, el tema de Brasil también es una cuestión curiosa ahí que debería manejarse con la misma filosofía, pero el virus si es que no tienes contacto con el origen, teóricamente no tendría por qué entrar una cepa, una variante nueva. Y entonces, esa sería una de las medidas más fuertes que habría que tomar para evitar que el virus entre. Pero el virus ya está aquí, ya hay contaminados, hay 2.600 personas que están en vigilancia epidemiológica. Eso significa que pues podría ser que se expanda. Entonces, el tema de vigilancia epidemiológica es importantísimo, y la cuestión de hacer los genomas de los virus para saber si efectivamente los casos nuevos que se presenten son de la nueva variante. Doctor Pazimiño, ¿existe la posibilidad de que, igual que en el Reino Unido, Sudáfrica, Brasil, en Alemania, en el Ecuador también se produzcan variantes de la cepa del COVID-19 propias, nuestras, que puedan estar relacionadas con este incremento de casos de COVID-19? Aquí hay una cuestión muy curiosa, ¿no? Los virus mutan por sí mismos, o sea, los virus tienen un error. Cuando se van dividiendo los virus, multiplicando, hay un error en esa multiplicación, que es un error bastante alto para los
virus que tienen ARN mensajero como para ser más gráfico, ¿no? Entonces, los virus mutan y probablemente encontremos variantes nuevas propias en el Ecuador. Normalmente las mutaciones de los virus tienden a disminuir digamos, la agresividad del virus. Eso es lo que se ha visto, digamos, históricamente. Por eso es que van desapareciendo las epidemias, las pandemias. Lo mismo pasó en 1918, porque hay como un juego entre el huésped, que tiene mayor inmunidad cada vez, mayor personas contagiadas y mayor defensa social, y los virus van cambiando de tal manera que se van haciendo menos agresivos. Pero podría ocurrir también lo contrario. De hecho, cuando se hace la alerta de esta variante inglesa, es porque se encuentra que la mutación que tiene este virus le hace de alguna manera más contagioso. Se hacen las pruebas, se ve que efectivamente podría contagiar hasta 13, 14 personas, digamos así, para entenderlo, frente a 10 personas que puede contagiar una variante normal, la antigua. Entonces, hay un porcentaje de incremento del 30 al 40% de contagio. La mortalidad se ha seguido manteniendo en las mismas cifras, pero, por ejemplo, en el Ecuador tenemos 6.5% de letalidad de este virus. Y no sabemos exactamente cómo vaya a variar esta letalidad. Entonces, podría ser que en este juego del huésped con el virus se creen nuevas variantes, sí. No sabemos cuál, probablemente, y esperaríamos que sea una variante más bien más débil, pero habría que estar alerta, y la única manera, vuelvo a decir, de esto saber es a través de la secuenciación del genoma. Ahora, en el país están haciendo esta secuenciación de la manera correcta, con la cantidad necesaria, o no se está haciendo esta secuenciación. ¿O hay posibilidad de que estas nuevas variantes, la de Sudáfrica, la de Brasil que está más cerca, o la de Alemania, ya estén circulando en el país y no lo sepamos? Probablemente haya esa opción de que estén circulando variantes nuevas que no les hemos tipificado, porque en realidad, ¿quiénes están haciendo la secuencia? Hay 2 centros que están haciendo este momento y no tienen la capacidad para hacer todas las secuencias que se han hecho como en otros países, incluso para detectar estas nuevas variantes, y coinciden las nuevas variantes con la nueva ola de contaminación. Entonces, eso no hemos logrado aquí en el país. No hay un programa, digamos, oficial de secuenciamiento del ARN del virus. Hay instituciones que sí podemos hacer la secuencia, pero no al ritmo que se desearía. Entonces, creo que va a ser como el juego del gato, el gato y el ratón. O sea, algún momento podemos secuenciar una variante nueva, y podría ser una variante propia del Ecuador, y eso podría traer digamos, como consecuencia todo este movimiento en el mundo de si esta variante será más agresiva, menos agresiva. Tampoco tenemos las posibilidades de hacer estudios virales aquí en el Ecuador, porque necesitas laboratorios de alta complejidad, de nivel 3 y 4 de seguridad, que no los tenemos. Entonces, esa parte todavía no podríamos evaluarla nosotros. Lo que podemos hacer es secuencias, y si es que más secuencias hacemos sería lo mejor, pero no hay un programa de esos aquí. Se hace por casi voluntad de estas 2 instituciones, ¿no? Estamos conversando 8:24, estamos conversando con el doctor César Pazimiño, genetista. Doctor Pazimiño, paralelamente a esta variación de esta cepa de coronavirus, se han adquirido en nuestro país la vacuna de Pfizer, y en las últimas horas se dio la autorización para la adquisición de 5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Estas vacunas, ¿qué tan eficaces, tanto la de Pfizer como la de AstraZeneca, van a ser para lo que estamos viviendo en el país con unas variaciones de esta cepa del COVID-19? Yo creo que la primera sensación que tienes es de esperanza, ¿no es cierto?, de tranquilidad. Dices, nos van a llegar las vacunas. Pero luego, cuando profundizas un poquito más las propuestas que se han hecho,
como que te pones un poco escéptico, ¿no? Dices, muy bien, necesitamos vacunar a 58,000 personas diarias para llegar a vacunar a 12 millones de personas que estarían cubriendo el 60% de la población, 60-70% es lo que necesitamos para cubrir y cercar al virus. Esa estructura no se ha dicho desde el sector oficial cómo se va a tener, en qué condiciones se va a vacunar. Ahora, las dos vacunas que se están proponiendo son vacunas que están probadas en el mundo y que tienen buena, digamos, respuesta inmunológica de los individuos. Estás hablando entre el 92% al 95%, lo cual asegura que la inmunidad vas a tenerla. Entonces, eso es una buena cosa, es esperanzador que esto ocurra y que llegue a las personas. La de AstraZeneca tiene la ventaja que para todo lo que es mantenimiento no necesitas temperaturas tan bajas como la de Pfizer, que necesitas menos 70 grados. Es mucho más manejable una vacuna por la experiencia que tiene el Ecuador, incluso por todas las vacunas que pone en los programas de vacunación, que se manejen una vacuna a 2 a 4 grados. Entonces, eso es mucho más ventajoso. Entonces, la vacuna que debemos apuntar es la mejor, no importa la marca. No, tal vez lo que debemos pensar como países con economías débiles es en las vacunas que sean eficientes, baratas y que creen la inmunidad adecuada. Entonces, en ese sentido, todo lo que hagamos para obtener la mayoría de vacunas para la mayor población posible va a ser bueno. Entonces, creo que tenemos que seguir negociando el tema de las vacunas para tener un mayor número de vacunados. Ese mensaje que podría ser esperanzador en un primer momento, doctor, quizás debería venir acompañado de otro que nos llame a la corresponsabilidad, ¿no? Porque me da la impresión de que la mayoría de ciudadanos, o un buen número de ciudadanos, asumió como que ya llegaba la salvación al país, ¿no? Con estos anuncios. Y vemos que se dijeron 4 millones de dosis, 86,000, 50,000 y llegaron 8,000 al final. Entonces, lo que vemos, digamos, es que la ciudadanía, al escuchar esos mensajes, empieza un poco a relajarse y a dejar de ser rigurosos, disciplinados con las medidas de bioseguridad. Entonces, sí debería, digamos, y en eso nosotros hemos tratado de ser lo suficientemente persistentes para convocar a los ciudadanos a que sigamos siendo responsables con el tema del uso de la mascarilla, del lavado de las manos, del uso de gel antiséptico y demás, ¿no? O sea, sí debería venir acompañado de esos mensajes también el anuncio de la posibilidad de que lleguen las dosis. Claro, yo creo que el tema de las 4,000 vacunas, porque son 4,000, 8,000 dosis, 4,000 individuos, es un buen golpe mediático, pero no se ha vuelto a decir nada sobre las otras 82,000 que tenían que llegar. Y se está hablando ahora que van a llegar otras 2 millones y luego 4 millones, etcétera, pero no hay un plan realmente de cuándo van a llegar. Entonces, por eso pienso que es esperanzador. Ahora, la vacuna no es que va a solucionar definitivamente todo el problema inmediatamente. Necesitas un tiempo en que llegue a las personas la vacuna. Primero, que llegue la vacuna. Segundo, que llegue a las personas. Y luego que exista la inmunidad social necesaria para proteger al resto que no se va a vacunar, que son niños menores de 12 años, probablemente mujeres embarazadas, aunque no existen contraindicaciones reales todavía, porque hay más de 60 millones de personas ya vacunadas y los problemas que se han visto son, digamos, más bien leves. No hay una cuestión así realmente preocupante. Entonces, la vacuna sigue siendo una buena esperanza, pero mientras tanto tenemos que seguir haciendo las cuestiones que hay que hacer, el distanciamiento social, mascarillas, desinfección, que creo que es lo más importante para seguir cercándole al virus. Y eso creo que la sociedad ha bajado mucho esta responsabilidad, ¿no? Pero también yo creo que hay un compromiso oficial, o sea, el Estado también un poco como que se ha lavado las manos y ha dado a los COE cantonales la potestad de decidir qué hacer, y no hay una política clara estatal, decir, a ver, esto es lo que hay que hacer desde el punto de vista del Estado. Simplemente yo veo que hay muchas quejas,
de que la sociedad no se organiza, la sociedad es indisciplinada, ya vamos a proporcionarles las vacunas, pero realmente no hay una posición que llegue a las personas y digan, bueno, muy bien, esta va a ser el camino que vamos a tomar. Doctor Pacimiño, ¿hay temor entre la población sobre los efectos que puede tener en cada organismo la aplicación de la vacuna, sea la de Pfizer o sea la de AstraZeneca? Pero en este caso, que es la de Pfizer, la que ya está acá y que en teoría va a llegar al personal sanitario en primera línea y a los centros geriátricos, hay dudas, hay temor, le digo, entre la población de los efectos. Los efectos que esta vacuna genera en una persona depende del estado de salud de cada uno, o de qué depende, si es que tiene algún efecto y en qué tiempo se nota si tiene algún efecto. Bueno, todos los defectos que se han presentado son leves, tienes dolor en el sitio de la inyección, puede haber febrícula, puede haber un periodo de decaimiento que puede llegar hasta 24 horas, puede haber trastornos gastrointestinales, incluso diarrea, y los efectos mayores han sido reacciones hiperalérgicas, que se han dado a los 30 minutos de la inyección, y por eso es que se habla ahora de que una vez que te han puesto la vacuna debería haber un periodo de control de al menos de 30 minutos. Pero esto es bajísimo en realidad, el porcentaje está menos del 1%, está en 0,03% de efecto, con lo cual más bien hace pensar que existe una, digamos, buena respuesta. Yo creo que hay otro problema terrible que nos involucra a todos en el tema de vacunas, es que ha subido el 400% las ofertas de vacunas falsas. E incluso vacunados que no estaban dentro de la primera línea se vacunaron por una irresponsabilidad ciudadana y personal. Entonces, yo creo que también nos enfrentamos a una cuestión de este tipo, que ya hemos visto que en nuestros países, al tener pocos controles, es muy fácil, somos presa fácil de engaños. Entonces, si han crecido las ofertas de vacunas falsas, es tremendo, es preocupante, y en eso debemos estar alertas todos y denunciarlo, ¿no? Doctor, la semana pasada entrevistamos a su colega, el doctor Santiago Carrasco, y él nos hacía una alerta, y yo también quisiera ver su valoración con respecto de aquello, ¿no? Y él decía que la norma lo que señala es que se debe hacer una vacunación masiva, que ir vacunando de a poquito, que estas 4.000 dosis, que estas 4.000 personas que van a recibir la vacuna, digamos, no es la forma correcta o eficiente de hacerlo, sino hay que generar una campaña masiva en donde por lo menos estemos del 65-70% de la población dispuestos a recibir la vacuna y en condiciones de hacerlo. ¿Qué es lo que pasa si es que se va vacunando así de a poquito, por goteo? Bueno, vamos a seguir contagiando. En eso estoy de acuerdo con Santiago Carrasco. Yo creo que hay demasiadas escepticismo, ¿no es cierto? Hay unas cuestiones que no se han aclarado bien cómo va a ser el proceso de vacunación. Si vamos a traer 4.000 vacunas para 4.000 personas, no ha pasado en términos reales nada. Tenemos que vacunar masivamente y llegar al 70% lo más rápido posible. Israel está ya por el 41% con toda la estructura que ha tenido. Estados Unidos, que es uno de los países que está vacunando rapidísimo a su población, recién va en el 2,1% de la población. Entonces, este país, que es pequeño, con 17 millones de personas, debería hacer un plan de vacunación masivo, por supuesto, pero tenemos un problema real, que somos un país pobre. Y entonces, pobre en muchos sentidos, ¿no es cierto? Incluso en el dinero. Y si no pagamos estas vacunas, entonces tenemos una problemática real. Y yo creo que si no hacemos la vacunación masiva, va a ser muy difícil y lento que lleguemos al 70% de la población vacunada para protegernos. Entonces tenemos que tener un plan de acción realmente importante, agresivo, masivo, y que exista el dinero suficiente para comprar la vacuna. Entonces, si es que la de Pfizer está alrededor de $30, $40 por las 2 dosis, y AstraZeneca te está diciendo que podría bajar hasta 10, $12, y hay otros ofertantes que te están diciendo que $8 podría valer su vacuna, entonces tendríamos que evaluar también eso,
para que la mayoría de personas se vacunen. Y tiene que haber esta campaña una vez que lleguen las vacunas, si es que realmente nos llega en forma masiva, de que las personas se vacunen, porque también hay este movimiento que dice que las vacunas son malas, lo cual es absurdísimo. No está probado nada de lo que se está diciendo, entonces hay que apuntar a la vacuna. Es la única manera por ahora que tenemos como para resolver esta problemática de la pandemia. Por la forma como se ha llevado adelante esta o cómo se ha enfrentado esta crisis sanitaria, doctor Pazmiño, ¿usted cree que en la actual administración se logre dejar ya comenzada esta vacunación masiva, tomando en cuenta la forma, como le digo, cómo se ha manejado la crisis sanitaria por un lado? Y también sobre la pregunta que le hacía Alexis, es del tema de la resistencia que se podría generar en la población si no se vacuna la segunda dosis a tiempo. Para que un poco nos explique eso, por favor. Bueno, a ver, empiezo por el tema de la resistencia. Si es que en realidad te vacunas solo de una dosis, el tema sería que tienes una inmunidad no total. Necesitas reforzar la dosis para que tu inmunidad se dispare hasta 5 veces más de lo que normalmente podría un individuo contagiado tener inmunidad. Con la vacuna se potencia la inmunidad. Entonces necesitas vacunar. ¿Por qué? Porque el individuo, si no está vacunado o está vacunado con pocas dosis y le entra el virus, estos virus tienen la capacidad, justamente en este juego que hablábamos, virus, huésped, la presión del huésped, la presión inmunitaria hace que cambie también, que mute el virus. Entonces puede aparecer variantes nuevas. Por esa razón. Entonces, el número de vacunas tiene que llegarnos, o sea, ha habido mucho ofrecimiento, no hay algún documento que uno pueda aferrarse y decir, este es el plan de compra de vacunas, este es el plan de vacunación que vamos a tener con las vacunas aquí, porque si no se convierte simplemente en propuestas, vamos a vacunar cuando lleguen, y no hay realmente una cuestión real de cuándo van a llegar. Doctor, en general, digamos íntegramente, ¿cuál es su percepción con respecto del manejo sanitario de la pandemia por parte del gobierno y lo que ha sido el paso también del doctor Juan Carlos Ceballos por el Ministerio de Salud? Yo sé que a ratos es incómodo hablar sobre la situación de un colega, en este caso el doctor Ceballos es su colega, son los dos galenos, pero ¿cuál es finalmente su análisis, ¿no?, de lo que ha sido el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Moreno? Bueno, yo pienso que independientemente de hablar de personas, estamos hablando de políticas públicas. O sea, cuando tienes una cuestión real de emergencia como ha sido la pandemia y tienes que tener propuestas igual de emergencia. En la primera momento yo creo que se hizo las cosas bastante bien, el tema del aislamiento, el tema de los toques de queda, el tema del confinamiento incluso, hicieron que el virus vaya acercándose de alguna manera. El rato que se ablandó las medidas, el rato que el Estado no tiene una opción de volver a confinarnos de alguna manera, porque la ley te prohíbe, entonces creas un problema real. Tenemos una emergencia, pero no tenemos unas herramientas para poder enfrentar, y lo que haces es dar la responsabilidad a los COEs cantonales, con lo cual diluyes la política pública. Entonces, en ese sentido, yo creo que deberíamos tener una como mayor seguridad jurídica para poder tener frente a emergencias estados también de emergencia, como es el tema de una pandemia. El resto de cuestiones yo creo que se ha ido manejando dependiendo del dinero que hay. Hay que recordar que se bajó el presupuesto de salud hasta el año 2019 el 30%, y se despidió un montón de profesionales del sector salud, aduciéndose que no servían. Por ejemplo, los de epidemiólogos, se dijo, ¿para qué tengo un departamento de epidemiología? Luego nos hemos dado cuenta que sí sirven, y sirven mucho para el manejo de una pandemia. Eso ha hecho que vuelvas a recontratar, que haya un periodo como de un paréntesis de los temas de actividad de la salud. Y luego esta falta de dinero, yo creo que nos está persiguiendo para tomar decisiones realmente agresivas, como sería el traer vacunas de manera
general, y eso no lo hemos logrado porque no tenemos tampoco la estructura incluso de presión política. Y esto nos ha hecho que estemos como distanciados de que nos llegue la vacuna con la emergencia que necesitamos. Y no solo a nuestro país, sino a muchos países de la región latinoamericana que ni siquiera llegan, no se ha hablado de cuándo van a llegar. Entonces, el momento que nosotros nos vacunemos, ¿qué va a pasar con el resto de países? ¿Vamos a aceptar la gente que traiga el virus o que esté contaminada? Todas estas cuestiones todavía no se han hablado porque todavía no somos un país que esté vacunado y tenemos una pandemia activa. Entonces yo creo que sí ha habido unas cuestiones que se han manejado dentro de lo que se ha podido. Yo creo que no se han dicho las cifras oficiales como son realmente. Se ha maquillado mucho el tema de la gravedad de la pandemia. Porque hay contradicción entre los datos del registro civil, hay contradicción incluso de los mismos medios que denuncian que, por ejemplo, no hay camas de cuidados intensivos versus la versión oficial que dice, todavía tenemos camas. Entonces, hay una cuestión de como no hay un manejo muy claro de las cuestiones de la pandemia, ¿no? Eso a mí me da la sensación después de analizar las estadísticas. Muchísimas gracias, El doctor. exceso de muertes, por ejemplo. Muchísimas gracias, doctor, por su información, por el tiempo que nos ha proporcionado César Pazimiño, doctor genetista que ha estado explicándonos esta situación que vive el país por la crisis sanitaria generada por el COVID-19 y sus diferentes variantes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias Muy también. amable, doctor.